Después de este video vas a saber qué alimentos dejar de comprar aunque en la etiqueta diga que son saludables. Imagínate que alguien que come bastante bien, en serio, nada de frituras, nada de refrescos, nada de comida rápida. Por las mañanas un jugo de naranja natural, granola con yogur y a mediodía pan integral con pollo, por las noches fruta y aún así los resultados no llegan. La báscula no se mueve, la energía cae a media tarde y esa persona empieza a pensar que su cuerpo está simplemente no respondiendo. Y eso no es un problema de voluntad, tampoco de metabolismo lento, es un problema de información, porque hay alimentos con una imagen de saludables completamente construida, que desde el punto de vista de la glucosa en sangre se comportan igual o peor que un vaso de refresco. Hoy vamos a ver 5 de esos alimentos. Algunos los tienes en tu cocina ahora mismo y el número 5 es el que más confunde porque es el que más gente toma convencida de que está haciendo exactamente lo correcto. Vamos con el punto número 1, el jugo de fruta natural. El jugo de naranja, el de zanahoria con naranja, el verde con manzana, apio y jengibre. Da igual el color o los ingredientes. La mayoría lo asocia directamente con salud, vitaminas, antioxidantes, algo natural. Y sí, tiene vitaminas. El problema no es lo que tiene, es lo que le falta. Cuando comes una naranja entera, la fibra de la pulpa frena la velocidad a la que la fructosa y la glucosa pasan a tu sangre. El páncreas responde de forma gradual con una liberación de insulina proporcional y controlada. Cuando haces jugo con esa misma naranja, eliminas prácticamente toda la fibra. Lo que queda es agua, azúcar y micronutrientes. Cuando bebes ese jugo, la glucosa entra en sangre rápido y en cantidad. El páncreas libera un pico de insulina elevado para compensarlo. Ese pico baja la glucosa más de lo necesario y una hora después tienes hambre de nuevo. Durante toda esa ventana, el cuerpo ha estado priorizando el almacenamiento en lugar de la quema de grasa. Un vaso de 250 mililitros de jugo de naranja natural tiene entre 20 y 26 gramos de azúcar con poca o ninguna fibra. Una lata de refresco tiene entre 26 y 30. Son números parecidos con comportamientos en sangre muy similares. Pero ¿qué puedes hacer desde hoy? Come la fruta entera. Si por alguna razón necesitas el jugo, agrega una cucharada de semillas de chía que aportan fibra soluble. Y no lo bebas solo, acompáñalo con proteína o grasa para reducir la velocidad de absorción. Y esto es solo la primera pieza. Hay 4 más que probablemente nadie te ha explicado juntas. Pero antes, si en algún momento te ha gustado el video, solo te pido un favor. Dale al botón y suscríbete. Me ayuda más de lo que imaginas y cuanto más crezca el canal, también lo hará a la profundidad y el alcance del contenido. El punto número 2 es la granola. El empaque con montañas, granos, colores tierra, la asociamos con personas activas con desayunos tranquilos de fin de semana. Y esa imagen la construyeron los departamentos de marketing hace décadas y funcionó excelentemente bien. Ahora, mira la etiqueta de cualquier granola comercial y muchas artesanales y busca 2 cosas: la cantidad de azúcar por porción y el tamaño de la porción que indica el fabricante. La mayoría de las granolas tienen entre 8 y 15 gramos de azúcar por cada 30 o 40 gramos. El problema es que nadie come 30 gramos de granola. Nadie. La porción real que la gente sirve en un tazón está entre 80 y 120 gramos. Eso multiplica los números. Y no es solo el azúcar añadida. La granola está hecha de avena procesada sometida a calor, muchas veces con miel, jarabe de agave o azúcar morena, que glucémicamente se comportan igual que el azúcar blanca. Ese proceso reduce el contenido de fibra efectiva y eleva el índice glucémico del producto final. Cuando comes un tazón grande de granola con yogur bajo en grasa, del que hablaremos enseguida, estás combinando 2 fuentes de azúcar de absorción rápida. La glucosa sube, la insulina sube y si no hay actividad física intensa justo después, ese exceso se dirige al tejido adiposo. ¿Qué hacer entonces? Si quieres algo similar en textura y saciedad, prepara avena en hojuela grande sin procesar, con nueces, semillas y fruta entera por encima. Ahí sí hay fibra real, proteína y grasa que moderan la respuesta glucémica. Esa combinación funciona. La granola comercial casi siempre no. En cuanto al punto número 3, el pan integral. Este es el que más resistencia genera, porque el pan integral se vendió durante años como la versión buena del pan blanco. Y sí, tiene más fibra, es verdad. El problema es cuánta fibra tiene realmente.
¿Y qué tipo de harina lo compone? En muchos panes comerciales etiquetados como integrales o multigrano, el primer ingrediente en la lista es harina de trigo enriquecida, que es básicamente harina blanca refinada a la que se le agregan algunos nutrientes después del procesado. La harina integral real debería aparecer como primer ingrediente. Eso marca la diferencia entre un pan que frena la digestión y uno que se comporta casi igual como el pan blanco. Cuando comes pan hecho de harina refinada, aunque tenga semillas por encima o un color más oscuro, el almidón se digiere rápido. Las enzimas del intestino delgado lo convierten en glucosa en poco tiempo y la velocidad de entrada en sangre es alta. Si ese pan lo comes solo o con algo dulce como mermelada, el pico glucémico que genera es comparable al del pan blanco convencional. El índice glucémico del pan blanco ronda entre 70 y 75. El del pan integral comercial promedio se sitúa entre 65 y 70. La diferencia existe, pero es mucho menor de lo que la imagen del producto sugiere. Por eso, lee el primer ingrediente antes de comprar. Si dice harina de trigo integral, en primer lugar, es una opción real. Si dice harina de trigo a secas, es pan refinado con mejor marketing. Además, combínalo siempre con proteína y grasa en la misma comida. Huevo, aguacate, queso para reducir la velocidad de absorción y no pierdas de vista la cantidad. 2 rebanadas de pan integral no son glucémicamente neutras. El punto número 4. Yogur bajo en grasa con fruta. Este es uno de los más complicados porque junta dos ideas que suenan bien por separado. Bajo en grasa y con fruta. Y los dos juntos en un mismo producto casi siempre forman una combinación problemática. Cuando a un yogur se le quita la grasa, pierde sabor. Para compensarlo, los fabricantes añaden azúcar, jarabes de fruta, almidones modificados o edulcorantes. Un yogur bajo en grasa con fruta de supermercado tienen en promedio entre 15 y 22 gramos de azúcar por envase individual. Eso equivale a 3 cucharaditas y media de azúcar. Y el punto fisiológico clave: la grasa en los lácteos frena el vaciado gástrico. Cuando comes un yogur entero sin azúcar añadida, la glucosa proveniente de la lactosa se absorbe más despacio porque la grasa está regulando el ritmo de ese proceso. Cuando le quitas la grasa y le añades azúcar, pierdes el mecanismo que moderaba la velocidad de absorción y encima más azúcar sobre eso. La grasa no es el problema en este contexto. El exceso de azúcar de absorción rápida, sin nada que lo frene, eso es lo que importa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cambia a yogur griego natural, sin sabor añadido, sin azúcar. Tiene más proteína, grasa suficiente para moderar la respuesta glucémica y puedes agregar la fruta tú mismo para controlar la cantidad. Una opción concreta es 150 gramos de yogur griego natural, una cucharada de semillas de chía y media taza de arándanos o fresas. Eso no te va a disparar la glucosa. El punto número 5. Agua de coco y bebidas naturales azucaradas. Este es el que más confunde porque el agua de coco tiene algo que la diferencia en la percepción de la gente. Electrolitos, potasio, magnesio, sodio. Y eso es real, los tiene. El problema es lo que viene junto a esos electrolitos. Un vaso de agua de coco de 240 mililitros tiene entre 9 y 12 gramos de azúcar. Solo eso parece manejable, pero muchas personas toman 2 vasos o compran formatos de 500 mililitros, lo que lleva el total a entre 20 y 25 gramos de azúcar líquida, sin fibra, de absorción muy rápida. El mismo patrón se repite con las aguas frescas caseras de frutas, los jugos prensados en frío que se venden como saludables, los tés embotellados endulzados con miel y las bebidas de plantas con azúcar añadida. Todas tienen en común que el azúcar va disuelto en líquido sin ninguna fibra y eso significa que llega a la sangre en minutos. Cuando el azúcar llega rápido y en cantidad, el páncreas libera insulina de forma aguda. Si eso ocurre varias veces al día, jugo en el desayuno, agua de coco media mañana, té con miel después en el almuerzo, el páncreas está respondiendo a picos glucémicos de manera repetida a lo largo del día. Con el tiempo, los receptores de insulina en las células se vuelven menos sensibles y empiezan a necesitar más insulina para producir el mismo efecto. Ese proceso no ocurre de un día para otro, pero tampoco tarda décadas. Se instala gradualmente con hábitos que parecen completamente inofensivos. ¿Qué hacer? El agua es agua. Si necesitas reponer electrolitos después de ejercicio intenso o sudoración alta, existen opciones formuladas con muy bajo contenido de azúcar. Para el día a día, el agua cubre todas las necesidades de hidratación. Si quieres sabor, infusiones sin azúcar, agua con rodajas de pepino o limón, agua con gas natural,
Ninguna de esas opciones genera un pico de glucosa. Volviendo al principio, a esa persona que come limpio, que evita los ultraprocesados, que elige lo que cree que es saludable, jugo natural, granola, pan integral, yogur bajo en grasa, agua de coco, 5 productos con buena imagen. 5 productos que, si los analizas desde la glucosa, cuentan una historia diferente. No se trata de que estos alimentos sean veneno, se trata de que tienen un impacto en tu glucosa en sangre que no corresponde con la imagen que proyectan. Y esa distancia entre lo que crees que está pasando y lo que realmente ocurre es la que explica por qué tanta gente come bien y no ve los resultados que espera. Al final, no se trata de comer sano o comer mal, se trata de entender que saludable y bajo impacto glucémico no son sinónimos y que esa diferencia está escrita en la etiqueta, si sabes exactamente qué línea leer. Una pregunta antes de irte: de estos 5 alimentos, ¿cuál tenías más integrado en tu rutina con la convicción de que no contaba? Y si ya cambiaste algo en tu desayuno por lo que viste hoy, cuéntame también qué pusiste en su lugar.